Gloria a Dios. Teníamos días, ¿verdad?, fuera de aquí, pero ya estamos de regreso. Amén. Dios bendiga a la hermana de Clarisa, su esposo, su familia entera. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. La base bíblica que tenemos para el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 21. Si usted tiene su celular en modo de timbre, póngalo en modo vibrador. Vamos a escuchar unos minutos la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. Mi alma adora a Dios. ¿Lo tienen? Pónganse sobre sus pies, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pueden sentarse. Esté atento. Le voy a hablar bajo el tema: haz la voluntad de Dios si quiere entrar al cielo. ¿Cómo dije? Haz la voluntad de Dios si quiere entrar al cielo. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de someternos a su precepto, a su mandamiento, a todo lo que Él dice que hagamos, obedeciendo su palabra. Yo busqué lo que quiere decir la palabra voluntad. Dice que es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea que cuando estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando que nosotros tenemos que ordenar nuestra propia conducta. La manera de conducirnos en la vida, tiene que haber un orden en nuestra vida para poder hacer la voluntad de Dios. Porque si estamos caminando en una vida desordenada, haciendo lo que nosotros pues queremos hacer y no lo que Dios dice que hagamos, no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Dice, lo segundo que dice que significa la palabra voluntad es acto con que la potencia volutiva admite y rehúse una cosa, queriéndola, aborreciéndola o repugnando. Eso significa la palabra voluntad. Es un acto que la potencia evolutiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, aborreciéndola o repugnando. O sea, en tu voluntad tú puedes decidir hacer una cosa o no hacerla. Y tan sencillo como eso. Por eso es que Dios condena al ser humano, porque eso es lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Es la voluntad que tenemos para escoger una cosa o la otra. Hay cosas que las rechazamos, hay cosas que las aceptamos. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad, tenemos un libre albedrío.
o una determinación. Número 4 dice, elección de algo sin precepto o impulso eterno que a ello lo obligue. O sea, nosotros tenemos una voluntad, que en esa voluntad hacemos elecciones, pero que en medio de esas elecciones que hacemos, nadie nos obliga. ¿Me entendieron? Cuando usted decide hacer algo, usted lo decide por su propia voluntad, porque usted se determina a hacerlo. Nadie nos obliga a hacer las cosas. Por eso es que el hombre es responsable de sus actos. Y por eso todo acto, toda desobediencia trae una consecuencia por la decisión que tomamos en nuestra voluntad. El enemigo puede tentar, puede poner una tentación delante, puede traer mensajes negativos a la mente, pero no puede obligarnos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad. Tenemos un libre albedrío. Por lo tanto, Dios espera de nosotros que nos rindamos a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nuestra vida. Cuando registramos la Biblia, cuando escudriñamos las Escrituras, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios es para nuestro bien. En 1 Corintios capítulo 10, verso 23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Que todo está al alcance de nuestra voluntad. Está diciendo que cualquier cosa está a nuestra disposición, pero ahí mismo dice que no todo me conviene. Hay cosas que aunque son buenas para nosotros, pero no nos convienen en nuestra vida espiritual. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar de ninguna de esas cosas. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas, hay conversaciones en las cuales nosotros como cristianos muchas veces nos metemos en ellas, pero no nos edifican. Por eso es que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todas las cosas me convienen. ¿Cuántas cosas están a nuestro alcance? Pero nosotros tenemos una voluntad que debemos ponerle freno a nuestros malos deseos, a nuestros malos pensamientos, porque un día Dios entonces nos va a juzgar. El enemigo logra engañar a mucha gente en la mente para que cometan cosas, pero una vez que esa persona cometió lo que cometió, va a pagar por el acto que cometió. Usted no ha escuchado a personas decir delante de un juez: yo no sé qué se me metió, no sé qué tenía, un pensamiento me decía que hiciera esto o lo otro, yo lo hice, pero el juez no lo va a condenar por eso. El juez lo va a condenar porque él de su propia voluntad hizo lo que hizo. No podemos buscar un culpable, un segundo que sea culpable. Yo siempre seré culpable cuando desobedezco, porque yo tengo una voluntad. Pero nosotros los seres humanos siempre nos gusta buscar un culpable, un segundo. No fue por ella, no fue por él. No, tú lo hiciste porque tú quisiste. Nadie te obligó. Primero de Juan capítulo 2
17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Cuando la Biblia habla del mundo, se está refiriendo al sistema que está gobernando el globo terráqueo. La Biblia dice que ese sistema un día va a pasar. El mundo un día se ha de acabar, pero todos aquellos que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre, o tendrán la vida eterna. O sea que nosotros no estamos aquí golpeando el aire, estamos aquí tratando de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, porque queremos vivir para siempre. El mundo y sus deseos, ese sistema mundano que atrae tanto la vida del ser humano para mantenerlo alejado de Dios, eso un día va a pasar. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a obtener la vida eterna. Hay muchas cosas que la Biblia menciona como la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: esta es la voluntad de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Fíjense cómo se define la voluntad de Dios: en creer en Jesucristo. O sea, nadie puede decir que está haciendo la voluntad de Dios si primero no se somete a Jesús, el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que aún cuando nosotros vamos a orar, aún cuando vamos a pedirle algo a Dios, tiene que decirle en tu oración, yo tengo que decirle en mi oración, que se haga tu voluntad. Porque puede ser que Dios no esté de acuerdo con lo que tú le estás pidiendo. Por eso siempre debemos de pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida. Estar sujeto a la voluntad de Dios no es fácil, pero se puede. Si sabemos que Él nos oye, dice el verso 15, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando usted pide y hace la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que cualquier cosa que usted le pida a Dios, la Biblia dice que usted puede estar seguro que la va a recibir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Bueno, y aquí sí se nos hace difícil a todos hacer la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios cuando te va bien. Da gracias a Dios cuando te va mal. Da gracias a Dios cuando tienes un buen trabajo. Da gracias a Dios cuando tienes un mal trabajo. Da gracias a Dios cuando sales a la calle a buscar el pan y no encuentras lo que tú querías encontrar. Pero da gracias a Dios también cuando Dios te suple. Da gracias a Dios cuando Dios te libra. Pero da gracias a Dios cuando Dios permite que tú caigas en algo que muchas veces uno cree que es malo, pero que luego Dios lo va a convertir en bien para nuestra vida. Pero en el momento no lo entendemos, pero sí debemos dar gracias, porque esta es su voluntad, que demos gracias a Dios en todo. Es fácil decir gracias, Señor, cuando todo está marchando bien, pero qué duro se nos hace darle gracias a Dios cuando todas las cosas están para arriba. Aquí la Biblia nos dice que solamente cuando nos va bien debemos dar gracias,
Aquí dice que demos gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son aquellos que hacen su voluntad. ¿Qué más dice? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando nosotros le amamos, cuando tratamos de hacer la voluntad del Padre, cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, vivimos una vida segura. Nada nos puede atormentar. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a interpretar este verso. No conforméis, no te acomoden a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que no te quedes siendo un niño en el conocimiento, que avance, que crezca, que renueve tu mente, para que entonces cuando ya crezca en el conocimiento, tú puedas entender, yo pueda entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero no podemos acomodarnos, no podemos conformarnos al sistema que gobierna este mundo, que gobierna la vida de los seres humanos. Vamos a ver qué más la Biblia dice que es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. O sea que cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, vivimos una vida santificada y todos los días nos vivimos santificando. Alabado sea el Señor. ¿Me están entendiendo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y la palabra fornicación quiere decir toda depravación sexual, incluyendo tener relaciones sexuales fuera de un matrimonio. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hay otra versión que lo dice mejor. Mira lo que dice la otra versión: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Así dice una versión de la Biblia católica. Que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos de todo lo que es inmoral, que cada uno de nosotros aprendamos a controlar nuestros propios deseos. ¿Usted sabe por qué? Porque si no controlamos nuestros propios deseos, que son malos, entonces nos convertimos como los animales que actúan por impulso. Usted y yo debemos poner un freno a nuestros malos deseos, a todos aquellos deseos que nos quieren llevar a hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. ¿Por qué?
Porque así actúan aquellas personas que no conocen a Dios. Si ya nosotros conocemos en partes a Dios, debemos de tratar de hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Que cada día vivamos una vida consagrada, una vida en santidad. ¿Qué quiere decir la palabra santo? La palabra santo no es una imagen. La palabra santo no es un estatua, no es un muñeco. La palabra santo significa apartado del mal, apartado de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Ahí es cuando vivimos en santidad. Y la santidad no la pide Dios después que uno muere. Dios no quiere que seamos santos después que muramos. No, Dios quiere que andemos en santidad en vida. Porque la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces, a nosotros nos engañaron y nos vendieron un concepto de lo que era santo equivocado. Para las personas de afuera, un santo es una persona que está muerta. Pero para Dios, para nosotros, la Biblia nos enseña que todos aquellos que estamos vivos debemos de vivir en santidad. Tenemos que ser santos. Que sometamos nuestros deseos, que le pongamos un freno a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voluntad, y en esa voluntad nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. ¿Me entienden? Dios siempre ha estado interesado en que nosotros, su pueblo, hagamos su voluntad. Y aún en la oración modelo del Padre nuestro, Dios dice que clamemos para que se haga su voluntad, como se está haciendo en el cielo, que también se haga en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo, donde está el trono de Dios, todos los ángeles, todos los millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo el que está allá arriba obedece a la voluntad de Dios. Y así Dios nos manda a nosotros que clamemos para que, como se está haciendo su voluntad en el cielo, también se haga en la tierra. Porque un día vendrá el reino de Dios a esta tierra, y todos los seres humanos que estén en esta tierra tendrán que hacer la voluntad de Dios, aunque no quieran. Porque será un gobierno teocrático, es lo que Dios diga, lo que se va a hacer. Ahora usted ve que la gente hace lo que le da la gana. Pero en ese tiempo no será así. Por eso el Señor nos mandó primero que clamemos que venga su reino, y luego que se haga su voluntad. Porque ahora, comparado con los millones de personas que hay en el mundo, son 2 o 3 los que hacen la voluntad de Dios. Pero en ese tiempo no será así. En el tiempo en que el Señor venga a establecer su reino en la tierra, todo el mundo tendrá que someterse a la voluntad de Dios, quiera o no quiera. Gloria a Dios. Así dice el capítulo 6, verso 10 de Mateo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A nosotros nos lo vendieron al revés. A nosotros nos decían, nos ponían a repetir una oración que decía: hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. Díganme usted qué voluntad de Dios se hace en la tierra. ¿Sí? La mayoría de las personas hacen lo que le da la gana. No, es al revés. Hágase tu voluntad como se está haciendo en el cielo, así también se haga en la tierra. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 11 dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios en nuestra mente. Pero no es solamente proponernos hacerla, tenemos que actuar. ¿Me entienden? No es que esté en la mente solamente, no, debemos de llevarlo a la acción. Porque estamos viviendo en un mundo donde la mayoría de las personas están engañadas en su propio pensamiento.
voluntad de Dios es que creamos en Cristo como Salvador. Entonces la Biblia dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. No solamente lo pensaste, hacerlo, sino que tiene que llevar a cabo hacer la voluntad de Dios, la acción, practicar, vivir, someterte, obedecer. Usted sabe la gente que ha ido a la condenación eterna por no obedecer, por no someterse a la voluntad de Dios. Hay muchos millones de personas que hoy están en el infierno por no someterse a la voluntad de Dios. Lucas, capítulo 13, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, escuche esto, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Entendió la pregunta que le hicieron a Jesús? Alguien se le acerca a Cristo. Este hombre estaba interesado en saber si eran muchas personas las que se iban a salvar. Pero Jesús no le dice si son muchos o son pocos. Jesús lo que le dice es, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque muchos van a querer entrar, pero no podrán. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la mayoría de las personas van a querer entrar al cielo, pero haciendo lo que a ellos les da la gana. Usted no ve como que se paran delante de un cadáver cuando una gente muere. Ay, tan bueno que era fulano. Dios lo acoja en su santo reino o en su santo seno. Así si fuera fácil, Pero fue una persona que nunca se preocupó por su vida espiritual. Nunca se preocupó por servirle a Dios. Nunca hizo nada para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo está diciendo que muchos van a querer entrar al cielo, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no quieren esforzarse. Quieren que Dios los salve por bonitos que son. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesucristo está hablando de un esfuerzo. Para la salvación no se compra con obras. Pero sí en nuestra vida espiritual debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque si tú te quedas solamente que aceptarte al Señor y no haces más nada, ¿qué tipo de esfuerzo hay en tu vida? Ninguno. Por lo tanto, la Biblia dice, esforzaos. Y en la mayoría de los textos bíblicos, la Biblia nos manda que nos esforcemos. ¿Para qué la Biblia nos manda que nos esforcemos? Si la salvación no la podemos comprar con dinero, no la podemos comprar por lo que hacemos. Nos manda Dios a esforzarnos para mantenernos firmes en el llamado. Esforzados a entrar por la puerta angosta, que quiere decir la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque al cielo no se entra haciendo nuestra propia voluntad, al cielo se entra haciendo la voluntad de Dios. Hay tres cosas que podemos aprender en este capítulo 7 de Mateo, verso 21 que leímos. Número 1, cuando hacemos la voluntad de Dios, vivimos sin temor o sin miedo al futuro. Usted sabe que hay gente que no vive en el presente por estar pensando en el futuro. ¿Sabía usted eso?
Nosotros no podemos estar haciendo planes para el futuro porque no lo conocemos. Debemos de vivir el día a día. Hoy Dios te dio este día. Disfrútalo, aprovechalo, ama a tus seres queridos. Demuéstrale ese amor que tú sientes dentro de tu corazón. Dile palabras bonitas. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros el futuro no lo conocemos. Por eso cuando hacemos la voluntad de Dios, vivimos sin temor al futuro, porque sabemos que Dios es un Dios del presente. Para nosotros el presente es lo cierto, el futuro es incierto. ¿Usted sabe lo que va a pasar dentro de una hora? No lo sabe. Yo tampoco. Hay gente que amanecieron en el día de hoy pensando en que iban a llegar a la noche y amanecer al otro día y ya no están. Número 2, cuando hacemos la voluntad de Dios, andamos confiados. Cuando uno sabe que está viviendo de acuerdo a lo que Dios le agrada, donde quiera que uno se mueve, vive confiado, sin temor del mal. ¿Por qué? Porque sabe que anda obedeciendo a Dios. Pero mire, cuando uno anda en malos pasos, como dicen afuera, uno anda inseguro, uno anda con temor, uno anda desconfiado. Porque aún por intuición, el hombre sabe que si muere en el estado en que está, fuera de la voluntad de Dios, sabe que lo va a un buen lugar. Intuitivamente el hombre sabe que lo va a un buen lugar. Número 3, cuando hacemos la voluntad de Dios, sentimos seguridad de salvación. Por eso hay gente que dice que fuera, pero los evangélicos se creen que ellos son los únicos salvos. No, es que no es que nos creemos que somos los únicos salvos. No, es que sentimos la garantía de salvación porque andamos en obediencia a Dios. Gloria a Dios, amén. Cuando creímos verdaderamente en ese Dios todopoderoso, que aunque es invisible en nuestros ojos, se deja sentir en nuestras vidas, vivimos su presencia porque se deja sentir en nuestras vidas, vivimos confiados. Sentimos la seguridad de la salvación del alma dentro de nosotros. Cosa que no la puede decir cualquiera. Y si analizamos el verso 21 del capítulo 7 del libro de Mateo, vamos a entender muchas cosas más. Dice, no todo lo que me dicen, Señor, levanta la mano, ¿cuánto le dice el Señor? Todos le decimos que Él es nuestro Señor, pero el Señor dice en su palabra, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo le mando? ¿Por qué? Porque si le decimos a Dios que Él es nuestro Señor, entonces eso quiere decir que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos, somos sus sirvientes. O sea, que no le podemos decir a Dios Señor si nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos. Si nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad, no podemos decirle a Dios Señor, porque el Señor quiere decir amo, jefe, dueño. Gloria a Dios. O sea que para llamarle al Señor, Señor, debemos estar sometidos a su voluntad. Por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque cuánta gente no le llaman Señor al Señor. Cuánta gente no le dicen, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero hacen lo que a ellos les da la gana. Entonces Jesús dice, no porque me digan Señor, por eso van a entrar en el reino de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil decir, yo tengo a Dios en mi vida,
Lo que no es fácil es someterte a la voluntad de ese Dios que tú dices que tiene. Eso sí no es fácil, hermano. Yo puedo decir lo que yo quiera. Pero Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos hay que hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Jesús, aunque era Dios encarnado, era una de las tres personas de la Trinidad. En la humanidad tuvo que someterse a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Fíjense que Jesús no tenía pecado y tuvo que obedecer a Dios en su voluntad humana. Mire lo que dice el verso 22. Muchos me dirán. Y aquí es donde viene el error de muchos de nosotros, que nosotros creemos que porque Dios use a una persona, ya esa persona tiene el cielo ganado, cuando no es así. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ese día, aquel día es el día del juicio, donde la gente va a venir a defenderse delante de Dios, y muchos que estaban dentro de la misma iglesia le van a decir al Señor: Señor, pero ven acá, Señor, ¿y cómo es que ahora tú no vas a dejar entrar en tu reino si yo profeticé en tu nombre? O sea, di palabras bonitas de profecía y hasta se cumplieron en la vida de mucha gente. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Usted no ha visto personas que oran por un endemoniado, reprendo en el nombre de Jesús y ese demonio se va. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga la salvación ganada. Eso no quiere decir que esa persona vaya a entrar al cielo si muere. ¿Qué le garantiza a un hombre o a una mujer entrar al cielo? Hacer la voluntad de Dios, no importa quién sea. Aquí todos somos iguales ante la presencia de Dios. Todos tenemos que someternos a hacer la voluntad de Él si queremos entrar al cielo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Siempre nosotros creemos que cuando Dios usa mucho a una persona, ya esa persona está segura. No. Está segura su salvación si hace la voluntad de Dios. Puede profetizar, puede echar fuera demonios, puede sanar, puede levantar paralíticos, puede hacer con el poder de Dios que los sordos oigan, que los ciegos vean, que los muertos resuciten. Pero si no hace la voluntad de Dios, al final se condenará. ¿Me entendieron? Miren lo que dice Cristo en el verso 23, y póngase de pie que ya vamos a terminar. Ellos hablan en su defensa. Señor, y le hacen una pregunta al Señor en el día del juicio: Señor, pero no profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos fuera demonios. Hay muchos falsos que utilizan el nombre de Cristo para hacer las cosas. Y como ese nombre tiene tanto poder, como ese es un nombre de tanta autoridad, la palabra entra en acción y Dios hace las cosas. Pero para no salvarse tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Usted no ha visto cuántos falsos profetas, falsos predicadores utilizan el nombre de Cristo en su boca? Ahora, ¿tienen garantía de salvación por eso? No. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no profetizaron en el nombre de Cristo, y no echaron fuera demonios, no sanaron enfermos. ¿Cuántas cosas no hicieron esa gente? Estaban dentro de nosotros,
a la voluntad de Dios, tenemos que dejar de hacer nuestra propia voluntad en lo que a Dios no le agrada. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios enderece tus pasos? ¿Quieres tener la bendición de Dios siempre en tu vida? Haz su voluntad. El salmista dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me has agradado. Nosotros debemos de decir lo mismo. Debe de agradarnos hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, buen Padre, buen Señor, a hacer tu voluntad. Y que en aquel día, oh Señor, el cual tú has señalado para juzgar al mundo, cuando tú nos llames a tu presencia, podamos decir: heme aquí, mi Señor. Y tú nos puedas decir: siervo mío, entra en el gozo de tu Señor, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice tu pueblo, bendice nuestra familia y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir confiados siempre en ti. Sobre todas las cosas, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y que no importa, Señor, cómo el mundo está marchando, que nuestra fe y nuestra confianza siempre esté puesta en ti. Que no se turbe nuestro corazón, Señor. Ayúdanos siempre a creer en ti. Padre, muchas gracias, porque haciendo tu voluntad